Hola, bienvenidos. Soy Mari Carmen Rosano, desde Uruguay, creadora y organizadora de la cumbre virtual Sé tu Maestro, y en esta oportunidad tengo el agrado de recibir a Solange Gerona. Solange Gerona es uruguaya, ella es doctora en medicina, con una gran trayectoria en la salud de nuestro país, jefa del Departamento de Hepatología del Hospital Militar y directora del Programa Nacional de Trasplante Hepático. Además, desde hace varios años es uno de mis referentes espirituales y por eso me emociona mucho poder recibirla en esta oportunidad para contarles a todos los que estamos en la educación que desde otro lugar también hay gente que está pensando en nosotros. Te doy la bienvenida, Sol, ya que tú te dedicas también a acompañar a las personas en su crecimiento personal, en su desarrollo personal. Me gustaría que nos contaras cómo ha sido este camino que has encontrado y cómo hoy recibes esta invitación para participar en esta cumbre. Bueno, gracias, muchas gracias María del Carmen. Es un honor para mí poder participar en una cumbre donde los que estén escuchando o desaprendiendo sean docentes, o sea, personas que se han dedicado toda la vida a enseñar. Para mí eso es una instancia de mucha sacralidad, de mucha responsabilidad también. Desde mi lado, desde mi perspectiva de lo que es cuidar la salud de las personas o acompañarlas en el proceso de recuperar su salud o de prevenir la enfermedad, además de resolver cuando no podemos prevenir las acciones que necesiten ser tomadas para volver al equilibrio. Tenía muchos desafíos ahí. Yo me había ido a estudiar a hacer la especialización en Argentina, estuve 8 años y medio en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y bueno, y cuando regresé a Uruguay en el 97-98 la idea era generar acá un programa de trasplante hepático, y me encontré con muchos desafíos, ¿no? Desafíos de que al ser mujer, al no tener como apoyos extra medicina, me encontré ante el desafío de marcar una línea, marcar un proyecto con un equipo que generaba en sí muchos desafíos. En esos desafíos lo que fui creándome fue una profesional muy capaz en lo que era la atención de sus pacientes, pero que notaba que estaba teniendo mucha exigencia, dureza, dominación, casi despótica en el hacer, en el lograr la excelencia, pero desde un esfuerzo sin descanso. Y me encontré que no me estaba gustando esa manera de evolucionar, ¿no? Que no estaba pudiendo ser la niña feliz que había sido, ni lo estaba logrando, sí, cosas en el mundo externo, pero a mucho costo interno y a mucho costo también visiblemente de las personas que me rodeaban. Con lo cual decidí que había algún tornillo que arreglar y bueno, y emprendí un camino de autoconocimiento, ¿no? Y en ese caminar descubrí muchas cosas de mí, y eso me ayudó a liberar patrones, condicionamientos, programas que eran defectivos y que impedían que trabajara en equipo, ¿no? Sino más bien era un grupo que me obedecía. No había escucha, no había interacción, no había crecimiento ni alegría, ni en mí, ni en el equipo que se iba gestando. Entonces, por eso fue que decidí empezar un camino de autoconocimiento, y tuve la bendición, la coincidencia, la suerte de encontrar un lugar en India que inicialmente era una universidad, que ahora es una academia, donde se daban cursos de una seriedad y una responsabilidad y profundidad muy importante, en una universidad que lo que enseña
es el autoconocimiento, ¿no? Entonces es cómo enfrentar los desafíos desde adentro, desde atraer los logros en vez de ir atrás de ellos, desde disolver los problemas, además de buscar soluciones desde una perspectiva diferente, de reconocerme en los miedos, en las limitaciones y buscar inteligentemente los apoyos externos que sean necesarios para consolidar y, y bueno, y con un conocimiento profundo de mí, ¿no? Con eso lo que se generó fue una capacidad de liderazgo y de servicio bastante poco común, donde hoy puedo decir que lidero como dos grandes, cosas muy, muy grandes para mí. Una es esta actividad médica y otra es este caminar de conciencia hacia un ser humano pleno y feliz, que es el Diksha. Y bueno, en eso estoy. Sí, qué bien. Yo conozco esa historia, pero cada vez que la escucho me emociona mucho, especialmente me llega mucho porque a mí me pasó que yo como que no pude compatibilizar la parte espiritual con la laboral. Entonces, bueno, también tuve la bendición de salir del ámbito de la educación, donde estuve 32 años en diferentes roles, como maestra, como directora, como supervisora, en los últimos 7 años, y bueno, ahora tuve la oportunidad de hacer este evento virtual, y cuando estábamos pensando cuáles serían los temas que iba a abordar cada uno, bueno, a mí me vino el gran tema de la educación de nuevo, porque bueno, es el que tengo en mi corazón. Entonces, dándole una mirada desde otro lugar, pensé en esto del autoconocimiento y el autocuidado, y en expertos que pudieran hablar de esto para que los que están todavía en la educación, o los que aman la educación, que somos muchos, podamos mirar desde un lugar distinto y que podamos compatibilizar. ¿Cómo haces tú para compatibilizar la espiritualidad con tu trabajo? ¿Cómo te resulta eso? En realidad no hay forma de separarlo, al revés de cómo hago para juntarlos, no hay forma de separarlo porque el eje de eso soy yo. O sea, es desde dónde hago las cosas, que es lo que ha cambiado en mí, y eso es lo que es el centro de mi vida, ¿no? Yo soy la que me vinculo con el resto del equipo, soy la que me vinculo conmigo misma, y realmente lo irrazonable sería cómo hacer para separarlo, ¿no? Somos un todo biopsicosocial, y en ese biopsicosocial está incorporado lo que es la conciencia y la espiritualidad, lo reconozcamos o no. Entonces, así como un paciente no puede separar lo que es de pronto un desafío en una relación, una separación, y con eso puede desarrollar una enfermedad, lo mismo es que en el hacer médico, estar en unidad, en mí, es presente, eh, es parte de mí. Sería como, no sé, es incompatible pensar que una persona pueda dividirse tipo, como si fuera esquizofrénica, en dos personalidades diferentes, ¿no? En realidad, si estoy haciendo este caminar de estar conectada con el presente, eso lo voy a hacer, querer hacer con mi esposo, como mi madre, como mi sobrina, como con mis pacientes o con mis colegas. No hay forma de separarlo, porque es parte de mi vida. Lo que no intento hacer es, entre comillas, evangelizar. Yo voy haciendo lo que voy haciendo, y lo que va inspirando e impactando el cambio y generando el cambio es mi cambio, ¿no? Mi transformación, mi diferencia. Eso. Bien, bien, creo que todos lo vivimos de diferentes formas y es parte del ser humano, ¿no? Y tomando en cuenta esas dos realidades, ¿hay alguna experiencia que nos quieras contar, algo que te haya llegado a movilizar como profesional de la medicina?
En realidad todo me moviliza, ¿no? Es como antes las cosas tenían que ser de la única manera posible, era la manera que a mí me parecía que tenían que ser, y forzaba situaciones o circunstancias como para que las cosas se amoldaran a lo que a mí me parecía que estaba bien. Lo que ha cambiado hoy es esa aceptación de que yo debo observar las cosas que están sucediendo. Y eso va a ir trayendo realidades que fluyen diferentes si yo no me estoy resistiendo a lo que está sucediendo. Eso facilita el dejar ir con dignidad a un paciente que ya no quiera vivir más. Eso facilita el poder escuchar cuando alguien quiere algo y desde dónde lo está queriendo, ya no la palabra, sino su acción. Y eso me ha facilitado poder, con suma tranquilidad y generando calma en el otro, por ejemplo, decirle que no, que es posible que se muera de lo que está viviendo y que el morirse requiere estar vivo primero, y cómo poder vivir una enfermedad en familia requiere poder decirse la verdad y estar presente, sino cada uno llorando en su cuarto. Esto ha también generado una comprensión de cómo enseñar, no solo, por ejemplo, un paciente que toma alcohol, que le hace mal, cómo transmitirle eso para que lo pueda recibir y no lo sienta como un juicio. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar el porcentaje de pacientes que, por ejemplo, dejan de tomar alcohol en nuestros servicios, altísimo. ¿Por qué? Porque lo estamos diciendo desde un lugar de cuidado y de respeto, no de juicio, ¿no? También en el decorrer de la espiritualidad, comprender que solo puedo transmitir algo si estoy conectada. Y eso fue muy enriquecedor. Este junio yo estuve en India de vuelta, y ahí están haciendo en este momento la academia un desarrollo de cursos para docentes y para estudiantes y para padres. Ellos entienden que hay un triángulo, que la única manera de que haya un cambio, una transformación en la juventud y en la educación es que se impacte y tome conciencia a los tres integrantes de ese triángulo. Y tuve la gracia bueno, estar en una clase a docentes y también estar en una clase a alumnos, ¿no? A niños, a adolescentes. Y fue muy lindo ver que el mensaje más importante era que así como un médico cambia el vínculo con el paciente y puede generar salud en estar conectado, lo mismo un docente, ¿no? Porque no es lo que vayas a enseñar, sino lo que la otra persona es capaz de aprender. No solo aprender, sino aprender, ¿no? Recibir en sí. Y si yo estoy en conflicto en mí como docente o como médico o como líder de una situación en mi casa, si yo estoy en conflicto, lo que voy a generar es más conflicto. No va a llegar a entrarle a la otra persona la información o lo que quiero comunicar. Entonces es básico también en la educación que nosotros podamos desarrollar maestros conscientes de que deben estar conectados. Así como en la salud, regenerar médicos que puedan estar conectados con su presente para poder estar conectados con la situación y conectados con el educando o con el paciente. Es lo mismo, no es diferente. Un paciente cuando llega a la consulta es un niño que necesita ser ayudado. Uh-huh. Y en relación a la espiritualidad de la India, que se desarrolla en la India y la que desarrollamos acá, ¿qué semejanzas o qué complementariedad puede existir? El mundo occidental, básicamente la forma de vida hace que mire hacia afuera. Ahora hay una espiritualidad que mira hacia adentro también en América, que es la de los nativos, ¿no? Y es una espiritualidad más aterrizada. Tiene que ver mucho más con el vínculo con la naturaleza, con la tierra, con el fuego.
de alguna manera es más sencilla, ¿no? Y la espiritualidad en Oriente es más sutil, busca la conexión con lo sutil, más que con los elementos, ¿no? Yo siento que esa diferencia, por supuesto, cuando vamos avanzando en conciencia, no hay diferencias, pero nacen o arrancan, digamos, desde un lado diferente probablemente. Y eso también hace que los procesos de autoconocimiento sean diferentes, ¿no? Sí, en realidad igual es lo mismo, ¿no? Porque es cómo me conecto. O me conecto con un ser superior o con el todo, o me conecto con la Pachamama o con la naturaleza o con los hermanitos o los abuelos. Es conexión, o sea, la base de cualquier camino espiritual es cómo estoy en el presente, cómo estoy en conexión, porque solo en conexión voy a poder experimentar el amor. El amor es libertad, el amor es inteligencia o sabiduría, el amor es claridad, el amor es cooperación, es perspectiva, es vínculo. Y eso está en cualquiera de los caminos, tanto de Oriente como Occidente, ¿no? Podemos tener terminologías diferentes, pero la base es la misma, es el mismo ser humano, con la misma mente, con los mismos programas limitantes, que alguno tiene como un matiz diferente, pero de última es lo mismo. Lo que tiene de diferente de pronto Oriente es que es más fácil para el oriental entrar en devoción, por lo menos las culturas como la de India, la de Tailandia, la de Bali, que son culturas con más devoción, a diferencia de otras culturas orientales que también hablan del eje centro, pero es más como energía, ¿no? Más pausado, más calmo. Uh-huh. ¿Y cómo sería, cómo te parece que puede comenzar el proceso de una persona que recién se encuentra con esto de darse cuenta que mirar hacia adentro lo va a hacer crecer como persona? Eh, ¿qué, qué, qué te parece? ¿Cómo sería su camino? ¿Cómo orientarlo en ese camino? Yo creo que lo primero es que se dé cuenta que está sufriendo y que la está embarrando, Mm, ya que no está logrando su mayor potencial, su mayor ujú, capacidad, que no está viviendo la vida de sus sueños, sino que al revés, parece que hubiera adentro algo a contracorriente, que es el mismo, ella misma, y que eso va generando la limitación. Entonces, primero me tengo que dar cuenta de eso, de que quiero, que estoy abierto a un cambio, ¿no? A un cambio de paradigmas, a una posibilidad de desaprender, una posibilidad de evolución. O sea que es como no conformarme con dónde estoy o cómo estoy, sino saber que existe una realidad diferente, siendo yo también el eje de esa experiencia, pero diferente, de más calidad, de más color, de más profundidad, de más paz, de más conexión, de más descanso también. No es esto, y la vida es una lucha, ¿no? Es que saber que hay otra realidad. Yo creo que eso es el camino inicial, darme cuenta que así como estoy no es mi mayor capacidad y que la realidad puede ser diferente y a estar abierta a eso. Creo que eso es lo primero, ¿no? Para permitirme entrar en un proceso de autoconocimiento, o de soltar o de revisar mi vida, ver qué he hecho, conocerme, ¿no? Lo que he hecho, qué resultados me dio, a ver desde dónde estaba actuando acá, cuál fue el resultado, haciendo lo mismo, pero estando yo sintiéndome diferente, qué resultado sucedió, eso. ujú. Sí, me daba cuenta que en las últimas enseñanzas que se nos traen desde la India y bueno, en lo que actualmente estamos observando a nivel del mundo es lo que tiene que ver con las neurociencias, ¿no? Todo el conocimiento de las investigaciones más recientes, de cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos. ¿Cómo te parece que esos dos grandes componentes como son la sabiduría ancestral y la neurociencia pueden interactuar, pueden complementarse? Hasta hace muy poco la neurociencia
lo que aprendimos, por ejemplo, en facultad hace 2 decenas de años, era que el cerebro tenía determinado número de neuronas y que no, una vez que una neurona se moría, listo, era como arranca abajo, ¿no? Que desde los 20 años para adelante mi cerebro solo me podía ir a pérdidas. Lo que se fue descubriendo de manera maravillosa es la capacidad del cerebro también a adaptarse, a evolucionar, a crecer, y que más allá que no tenga más neuronas, puede tener más interconexiones. Eso es lo que uno vivencia en un ser adulto mayor, que puede sentir como tiene una mirada más global, una perspectiva diferente, ¿no? Un aprendizaje en la vida. Y toda esta situación de neuroplasticidad y de evolución neurológica, que parecía ilógico cuando yo empecé a ir a India hace 12 años, y cuando me hablaban de eso era como, no, como los mismos monjes, ¿no? En la universidad me decían, no, porque esto genera un cambio neurobiológico, y era como, ¿qué sabés vos? ¿Qué sabés de que lo que yo aprenda pueda generar? Y después todavía más, porque a veces empezaron a hablar de, no, esto te está cambiando el ADN, y yo decía, pero no, el ADN no cambia. Y bueno, realmente hoy la medicina ha evolucionado. La medicina empieza a comprender cosas que antes estaba muy cerrada a aceptar. Ha evolucionado toda la ciencia, ha evolucionado la física en la física cuántica, con lo que hace es que se genera una comprensión diferente de la realidad que teníamos antes. Entonces hoy comprender aspectos de la neurociencia facilitan el que mi mente se abra a esta sabiduría ancestral, que en realidad ya sabía eso sin tener una explicación biológica, ¿no? Hay como dos conceptos súper diferentes, que eso todavía la ciencia no está ahí, pero que va a llegar seguramente, ¿no? Es que hasta ahora la conciencia para el occidente es un epifenómeno de la materia. O sea, la materia tiene conciencia. Y en realidad para Oriente es al revés, o sea, la materia es un epifenómeno de la conciencia, o sea, que se genera a partir de la conciencia. Y eso cambia los encares de la medicina, ¿no? Más ancestral, o por ejemplo Ayurveda, con lo que es la medicina nuestra occidental, pero los caminos se van uniendo cuando uno va aprendiendo y reconociendo, ¿no? En una meditación, tal respiración, qué es lo que genera en el cuerpo biológico. Entonces, nuestra mente occidental va permitiendo abrirse. Lo que está haciendo la academia en este momento es eso, está aunando, ¿no? Una meditación, entonces te explica, bueno, mira, esta meditación que la hacen hace 5.000 años, hoy sabemos que lo que genera es la activación de tal área del cerebro que es la que te permite cambiar la perspectiva. Entonces eso para la mente occidental o la mente científica hace que pueda abrirse con más confianza. El proceso no cambia, lo único que cambia es cómo lo vivís el proceso, ¿no? Entender parte del proceso hace que vos te relajes, pero no significa que el proceso cambie en sí mismo. Pero por lo menos se abren distintas áreas docentes o universitarias a aspectos que hasta ahora eran como de segunda mano, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué importancia tiene desde tu punto de vista esto que se abra de esa forma y que, por ejemplo, hoy estemos a través de la tecnología llegando a personas que están justamente encargadas de acompañar los procesos de los otros, o por lo menos el crecimiento de los otros? Y es importante porque cuanto mayor perspectiva tenga cualquier cosa, va a generar que el niño pueda, o el que está aprendiendo pueda evolucionar con más libertad. Hay un cuento, ¿no? Que dicen que fueron unos monjes a una reserva forestal en Kerala, donde había, bueno, obviamente grandes árboles, y los que le pedían ayuda para mover los árboles eran grandes elefantes. Y con sorpresa ve el monje que a la tardecita, cuando terminan el trabajo, a estos elefantes enormes los atan con una cuerdita ridícula, y con eso los elefantes se quedan quietitos a dormir. Entonces el monje le pregunta al gendarme, ¿no?, forestal, ¿cómo es que animales que están moviendo toneladas, cuando lo atás ahora a la cuerda, se quedan quietos?
Entonces el guardabosque lo lleva al fondo donde había un elefante chiquitito que lo habían atado con una cuerda y el elefantito tironeaba, tironeaba y no podía salir de la cuerda. Entonces desde ahí quedó condicionado a que esa cuerda lo retiene. Eso que le pasó al elefantito y a los elefantes, y que un elefante de, no sé, 3 toneladas no pueda tirar y salir de una cuerda, es muy similar a lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, ¿no? En el condicionamiento, desde nuestros miedos o de nuestras limitaciones y creencias, vamos condicionando a los chicos a más limitación. Y podemos ver que los chicos están viniendo diferentes, ¿no? Que vienen más inteligentes, que vienen más conscientes. Pero si yo no estoy también en esa onda de darme cuenta y de reconocer mi libertad o mi potencialidad, no le voy a abrir la puerta para ir a jugar. Claro, claro. Eh, bueno, me gustaría que nos compartieras cuáles te parecen que son las herramientas a las que tenemos que echar mano para, para acceder a un mejor, a un mayor conocimiento de nosotros mismos. Primero es darte el tiempo como para sentirse, ¿no? Es como conectarse con la respiración, aprender a ver cuál es tu respiración, qué te pasa cuando te emocionás, qué te pasa cuando cambias de lugar, qué te pasa cuando comes qué cosas. Conocernos primero. Es ese espacio que no nos estamos dando, de dar todo por sentado, y no nos estamos descubriendo. Entonces me conceptualicé en que yo era de determinada manera y sufro por llegar a esa manera y por otro lado querer ser de esa manera, ¿no? Entonces el conocerme me empieza a dar libertad. El estar respirando lentamente es una ayuda muy importante como para poder estar en el presente. Darme cuenta y querer cambiar, hay solo 2 estados donde podemos vivir la realidad. Un estado que es un estado de conflicto, de sufrimiento, de separación, y otro estado que es un estado hermoso de conciencia, o un estado de paz, un estado de libertad. Entonces yo me tengo que dar cuenta, a ver dónde estoy viviendo mi vida, desde dónde estoy viviendo mi realidad, mis relaciones, mi vínculo, mi trabajo, mis proyectos. Y en la medida que empiezo a reconocer eso, empiezo a poder ser capaz de elegir. Si no soy un robotito peleándome con el que viene, con el que se me pone adelante todo el tiempo, ¿no? Y hago de mi vida un infierno, y la de otros también. Entonces me parece que el camino fundamental es tomar la responsabilidad de lo que siento, tomar la responsabilidad de conocer qué es lo que me está pasando, para poder así estar abierto a un cambio. Bien. ¿Y cómo podemos hacer cuando en el trabajo, por ejemplo, surge la competitividad o estamos expuestos a las reacciones de otros? Sí, y sí, la vida es eso. Sí, bueno, El tema es cómo respondo a eso es mi desafío. sí, claro. Si me conozco, si respiro, si me doy el espacio de la pausa, voy a tener la distancia o la perspectiva adecuada para poder aportar cosas a las situaciones, a las relaciones, si no siempre estoy con qué saco de ahí. El punto es qué hago para que esto cambie, qué hago para que esto se armonice, qué hago para que esto fluya de manera diferente, qué estoy aportando. Entonces ahí cambia desde dónde me estoy parando en las situaciones, ¿no? Si voy disminuyendo la calidad de mi hacer, porque bueno, termina siendo un trabajo que es un esfuerzo y que gano un sueldo, lo sagrado, lo misterioso, lo increíble, ¿no? De poder tener un trabajo, poder desarrollar un área o un don, se pierde. Entonces, ¿desde dónde estoy haciendo las cosas? Sí, me gustaría que pudieras compartirnos algunas herramientas o algunos tips como para poder reencontrarnos con nosotros mismos, para ir conociéndonos más. Respiren conscientemente. Para mí eso sería lo más sencillo,
pero también el cambio más grande es ahí, cuando yo tomo conciencia de mi respiración. Es lo más importante. La respiración, cuando yo la enlentezco, genera un cambio de la autorregulación en mí y pasa de ser un sistema de alarma o de miedo, que es cuando nos rige el nervio que se llama simpático. Cuando yo enlentezco la respiración, voy a que predomine en mí la regulación de un nervio que se llama parasimpático, con lo cual mi mente entra a estar más serena, yo empiezo a estar más pausada y con eso puedo estar más en el presente y no estar en el miedo, en la reacción, en eso. Creo que eso sería como lo más inicial, ¿no? Después, bueno, pueden acercarse si quieren a los lugares de Diksha a meditar y a hacer procesos más profundos, pero con eso darían un gran paso en su calidad de vida. Bien. Y me gustaría que nos contaras un poco qué se entiende por esto de conciencia despierta, ¿no? Que como forma de ir cambiando nuestro mundo interno, nuestro entorno, nuestra sociedad, y en el caso de los educadores para poder tener una nueva postura en sus trabajos y en sus vidas, y a la vez promover que sus alumnos también lo encuentren. Lo primero y principal es que yo con esta respiración más lenta me haga cargo de lo que siento soy yo. No es el chico que vino revoltoso, que me faltó el respeto, que me enoja, no. Entonces la conciencia despierta es primero que yo me hago cargo y me hago responsable de las cosas que siento. Alguien puede gatillarme algo, alguien puede como hacerme ver una resistencia, un enojo, un juicio, algo que me parezca que esté mal. Pero ¿qué hago yo con eso? Es lo que cambia la situación. Entonces la conciencia despierta es que yo no me identifico con la reacción, sino que paso a observar, a ser testigo de lo que me está pasando adentro. Y con eso doy el espacio de conocerme y hacerme cargo, no le tiro al otro con la molestia o con el juicio o con lo que me parece que está mal. Y libero al niño de tener que portarse bien, para que se sienta amado y respetado y a su tiempo como lo esté sintiendo. Entonces, la conciencia despierta es una conciencia, es estar presente al presente y a lo que siento. Y lo que siento es simplemente en relación a mi historia y no al estímulo que tenga en ese momento. Como yo interpreto el estímulo, con qué color veo la situación, con qué lentes estoy mirando esa realidad, eso depende de mí. Entonces hay una enseñanza muy importante en este caminar, que es el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Cómo yo lo veo es lo que me genera a mí el malestar, el conflicto, la incomodidad, la irritación, no el hecho en sí mismo. Por ejemplo, que yo le hable a un chico y el chico mira para el costado, ¿no? Entonces, si yo siento o tengo una historia de rechazo o de falta de respeto, me va a parecer una falta de respeto terrible que el chico mire para el costado. Si yo en ese momento puedo entrar en pausa y en observarme, veo que esa forma de que me enoje que el otro no me mire cuando le hablo, tiene que ver con mi niñez, por ejemplo. Entonces debo respirar y hacer un esfuerzo para estar presente a ese niño en ese momento. Y ahí en esa calma voy a poder ver que de pronto el chico le llamó la atención la compañera de al lado en ese momento. No lo estaba haciendo en contra de mí o para faltarme el respeto a mí, sino porque la atención lo llevó para otro lado. Ahí empiezo a despegar eso, ¿no? De que las cosas son contra mí. Y con eso se va generando ese clima de armonía que es necesaria para que cualquier persona, cualquier ser pueda crecer y evolucionar. Si yo no siento seguridad, si no siento que me respetan, si no siento que hay como tenerme paciencia ahí, el niño no se va a animar a abrirse y a aprender. Eso. Bien, sí, nos pasa con los niños, en cualquier ámbito donde existe esa relación, ¿no?, del educador y el educando. Tenemos que ir como cambiando ese paradigma y en base a todas estas enseñanzas, ¿no? Bueno, Sol, muchas gracias por tu participación. Vamos a dejar por aquí la forma de contactar con
con la universidad, contigo, para seguir el contacto. Así que estoy muy agradecida y no sé si quisieras dejarnos un mensaje final. Primero la gratitud y el estar como conscientes de que es maravilloso la vida y que es maravilloso las oportunidades que tenemos de interactuar con otros. Que si yo empiezo a vivir mi vida desde ahí, todo cambia. Y que es posible, que está sucediendo, ya está sucediendo. Y en otros lugares del mundo está sucediendo, así que nosotros también podemos crear esa realidad juntos. Así que bueno, a las órdenes para ese cambio. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.